vamos a llevar otro tema, vamos a iniciar al menos este tema, que es muy diferente. Son las vasculitis, ¿bien? No tiene mucha relación con los infartos y la aterosclerosis ni las hiperlipemias, pero son enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿bien? No son tan comunes como la aterosclerosis y las dislipemias, pero sí existen. Y por eso es que las vamos a ver como que a grandes rasgos, digamos. Bien, porque como les digo, no es lo más común, pero sí nos puede pasar. Las vasculitis son trastornos vasculares, como lo dice su nombre. Enfermedades que causan lesión inflamatoria y necrosis de la pared del vaso sanguíneo. Lesión inflamatoria. Produce inflamación en los vasos sanguíneos, además de necrosis. Cada vez que hablamos de necrosis, vamos a decir muerte de las células, ¿no es cierto? Muerte de las células de los vasos sanguíneos, de las paredes de los vasos sanguíneos. Puede afectar a cualquier vaso sanguíneo. Puede afectar a las arterias, puede afectar a las venas y también puede afectar a lo que son los capilares. Encima puede afectar a cualquier órgano. Bien. Como alteran venas, capilares, los términos pueden variar. Vasculitis incluye arterias, venas y capilares, o sea, todos los vasos sanguíneos. En cambio, si lo queremos nombrar por su nombre a cada uno, vamos a decir arteritis cuando ocurre en arterias, angitis cuando ocurre en venas y vasculitis en general, como les decía, cuando tenemos a todos los vasos sanguíneos comprometidos. Las vasculitis pueden producirse por lesión directa del vaso sanguíneo, por agentes infecciosos, procesos inmunitarios, pueden ser secundarios a otros estados patológicos como el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, ¿bien? Que significa que las células de nuestro cuerpo que nos defienden actúan en contra de nosotros. Bien, entonces por eso es una enfermedad autoinmunitaria que puede afectar mucho y puede generar algunas vasculitis. Bien, agentes físicos como el frío, pero no cualquier frío, ¿no? Sino frío extremo, como irse al polo, digamos, no sé. Radiación, si hablamos de radiación, podríamos hablar del tratamiento de los pacientes con cáncer, las radioterapias, ¿no es cierto? Que son radiación al cuerpo para tratar de matar las células cancerígenas. Pero al matar las células cancerígenas por medio de la radiación, también se puede lesionar a los vasos sanguíneos que están cerca y de paso producir vasculitis. También lesión mecánica, mecanismos inmunitarios, ya les había dicho como el lupus eritematoso sistémico, toxinas infecciosas, bacterias que estén viviendo en el torrente sanguíneo, a menudo pueden causar lesiones de los vasos, vasculitis. Entonces, vamos a dividir a las vasculitis en 3 grupos, una clasificación muy fácil y básica. A las vasculitis de vasos pequeños, vasculitis de vasos medianos y vasculitis de vasos grandes. La vasculitis de vasos pequeños va a incluir lo que son las arteriolas, vénulas y capilares. En cambio, las vasculitis de vasos medianos va a incluir a las arterias y arteriolas de tamaño mediano y pequeño. Y las vasculitis de vasos grandes a los vasos grandes, como la aorta y sus ramas principales. Como existen cientos de vasculitis, vamos a ver nada más las más comunes. Bien, las que capaz alguna vez en la vida se puedan encontrar. Y las vamos a ver igual de manera superficial, porque son trastornos no son tan comunes como les digo, pero sí son muy complejos, ¿bien? No se tiene tan dilucidado como la aterosclerosis, digamos, que sí sabemos exactamente paso a pasito cómo ocurre. En cambio, en estas no. Las vasculitis con frecuencia afectan la piel.
Entonces, dependiendo qué órgano esté sufriendo la vasculitis, vamos a diferenciar y hacer el diagnóstico. En caso que ocurra en la piel, se ve así como ven, como unas formaciones granulomatosas. Obviamente va a depender de qué tipo de vasculitis tenga el paciente. Bien, son complicaciones de alguna enfermedad, como ya les había dicho, puede existir vasculitis relacionadas con neoplasias, con cánceres, vasculitis por exposición a agentes ambientales, vasculitis de vasos medianos, vasculitis, en este caso en los vasos medianos vamos a tener a las principales que son la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki y la tromboangitis obliterante. Al que vamos a ver y revisar va a ser la poliarteritis nodosa, que es la más común de entre las poliarteritis, o perdón, de entre las vasculitis de vasos medianos. Y vamos a ver enfermedades de, o sea, vasculitis de vasos grandes. Eso va a incluir la arteritis de células gigantes y además la arteritis de Takayasu. Bien, son nombres raros, unas enfermedades no tan comunes, pero que alguna vez en la vida sin duda las van a ver. Bien, seguimos entonces. Si hablamos de vasculitis de vasos pequeños, acá nos nombra dos ejemplos, la poliangitis microscópica y la granulomatosis de Wegener. Si hablamos de la poliangitis microscópica, vamos a tener que es una vasculitis necrosante, con pocos o ningún depósito inmunitario. Afecta vasos sanguíneos, medianos y pequeños, capilares, vénulas, y es frecuente la glomerulonefritis necrosante. Como segunda tenemos a la enfermedad de Wegener o granulomatosis de Wegener. Es una inflamación, como su nombre dice, granulomatosa, que afecta a dos sistemas, al sistema respiratorio y también al sistema renal. Bien, la vasculitis de vasos medianos va a ser aquella, tenemos tres ejemplos, la poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki y la tromboangitis obliterante. La que vamos a ver con un poquito más de profundidad va a ser la poliarteritis nodosa. Bien. Y dentro de las vasculitis de grandes vasos, vamos a tener a la arteritis de células gigantes, que es la que vamos a ver con mayor profundidad. Bien, seguimos entonces. Como les digo, no son tan comunes, pero se nos puede topar alguna vez y las tenemos que conocer. Entonces vamos a ver a la poliarteritis nodosa, que como les había dicho es parte de las vasculitis de vasos medianos. ¿Cómo es la poliarteritis nodosa? Es llamada así porque tiene numerosos nódulos encontrados en el curso de las arterias musculares. Entonces vamos a tener ahí el vaso sanguíneo y dentro la pared de estos vasos sanguíneos vamos a encontrar nódulos, bien, que pueden ser palpables o no palpables y vistos solamente en el microscopio, bien. Por eso se llama poliarteritis nodosa. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica primaria de los vasos sanguíneos pequeños y medianos, principalmente medianos, sobre todo que se ubica en los riñones, hígado, intestino, nervios periféricos, piel y músculo. Como les había dicho, no va a ser muy fácil de diagnosticar en algunos órganos. ¿Por qué? Porque no los vemos. En caso que la poliarteritis nodosa ocurra en la piel, la vamos a ver así. Como ustedes pueden ver, no vemos los nódulos tal cual, pero vamos a tener lesiones circulares con cambios de coloración en la piel. Coloración y temperatura. Vamos a ver como redonditos en la piel. Bien, que va a ser obviamente una disminución del flujo sanguíneo y eso va a llevar a esas imágenes. Esta enfermedad es mucho más frecuente en varones. Ahí están las manifestaciones clínicas. En el inicio de la poliarteritis nodosa
vamos a tener que puede ser un inicio agudo, un inicio subagudo o un inicio crónico, con largos periodos asintomáticos. Es justamente por eso que nosotros no lo diagnosticamos. ¿Por qué? Porque no nos va a dar ningún signo ni síntoma. Cuando ya empiezan a aparecer signos y síntomas clínicos, varían por el compromiso vascular. Ya les he dicho, es dependiendo a qué órgano está afectando. Si es la piel, va a ser más fácil de ver, pero si está afectando al riñón o al corazón, va a ser mucho más difícil de ver. Pero sabemos que los riñones son los órganos más afectados por la poliarteritis nodosa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta o qué signo nos muestra? Es la hipertensión. Pero no cualquier hipertensión, sino aquella hipertensión a la cual, digamos, yo como cardióloga le doy un tratamiento. No resulta, no le ayuda, no funciona, la presión sigue igual, alta. Entonces agrego una segunda medicación. Nada, la presión sigue alta, con dolor de cabeza, mareos, pérdida de conocimiento, no sé. Entonces voy agregando medicaciones para la presión y la presión no cambia, sigue la misma. Entonces no es un daño de hormonas y proteínas, sino es una poliarteritis nodosa que está afectando a la pared del vaso sanguíneo y es por eso que la presión no se modifica. Bien, en ese caso podríamos sospechar de una poliarteritis nodosa. El compromiso gastrointestinal se manifiesta por dolor abdominal, náuseas y vómitos, como cualquier infección del intestino, ¿no es cierto? Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Única y exclusivamente con biopsia. Vamos a tener la confirmación del diagnóstico. ¿Por qué? Porque no existe otra forma. Bien. Aquí nos dice que puede existir mialgia, artralgia, artritis, neuropatías periféricas en el sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, trombóticos, hemorrágicos, manifestaciones cardíacas, infartos, puede haber lesiones cutáneas, áreas como les mostré, una coloración como medio azul, rosada, oscura, moteada, así como con redonditos. Eso es llamado líbedo reticular. Púrpura, con coloración negra, azul, por hemorragia en la piel urticaria, tiene mucha picazón de esa zona. Bien, como pueden ver, es muy variado. Va a depender de a qué órgano está afectado. ¿Bien? Y no es lo primero que pensamos, como les dije, sino son pacientes que les tratamos con todo y no hemos logrado mejorar nada. Entonces comenzamos a sospechar de este tipo de enfermedades. Bien. Seguimos. Diagnóstico y tratamiento. Aunque los hallazgos de laboratorio son variables, puede incluir aumento de la velocidad de eritrosedimentación, leucocitosis, anemia, hematuria, alteración de la función hepática, GOT, bilirrubinas. Cualquier cosa se puede alterar. Esto ocurre con infecciones, con anemia solamente, con hepatitis, no sé. Todas esas alteraciones que están mencionadas aquí tranquilamente pueden estar denotando otra enfermedad. Como les digo, no es en lo primero que uno piensa cuando uno ve esta lesión. Pero el diagnóstico, la única manera, como les dije, de diagnosticar y tener la certeza es realizar biopsias. Cuando hemos tratado al paciente con todo lo que nosotros pensábamos y no mejora ni un poquito, entonces, bueno, hay que sospechar de lesiones de los vasos sanguíneos mismos. El tratamiento incluye corticosteroides, betametasona, dexametasona, mometasona. Todos esos medicamentos nos ayudan a disminuir la inflamación. ¿No es cierto? La inflamación ocurre por medio de procesos infecciosos, por ejemplo, en el COVID. ¿Por qué se caracteriza el COVID? Porque tiene una respuesta inflamatoria exagerada.
En realidad, la respuesta inflamatoria debería protegernos, ¿no es cierto?, de una enfermedad vírica, bacterial, lo que fuera, debería protegernos. Pero cuando nuestro cuerpo exagera con la reacción inflamatoria, conlleva a otras enfermedades. Y una de esas son las vasculitis. Entonces, a estos pacientes les damos corticosteroides en dosis altas. ¿Para qué? Para tratar de frenar la inflamación que ocurre en los vasos sanguíneos y que de esa manera se trate de evitar la necrosis de los vasos sanguíneos. Es lo mismo que con el COVID. Dexametasona, mometasona, cualquiera, metilprednisona, el que tengamos. A menudo también se pueden utilizar inmunosupresores. Los inmunosupresores son citotóxicos, son generalmente usados para el cáncer también. ¿No es cierto? Como la azatioprina, la ciclofosfamida, todas esas medicaciones usadas para los cánceres tratan de frenar la proliferación celular. Bien, entonces lo que tratan en estas patologías es frenar, disminuir la cantidad de células que se están multiplicando y están enfermas. Entonces, de esa manera como que se trata de frenar las vasculitis. Bien, antes de que tengamos más libertad para usar los corticoides, porque hace unos, no sé, 50 años o más, se tenía miedo de usar los corticosteroides. ¿Por qué? Porque en realidad estos como que eran dañinos, ¿no es cierto? Eliminaban nuestras defensas. Entonces, por eso se tenía un poco de temor de usarlos. Hoy en día los usamos con mucha más libertad. En patologías como el COVID, que es lo que estamos viendo hoy en día tan frecuentemente, en terapia intensiva en Argentina, en Bolivia, en los lugares que he trabajado y en muchos estudios a nivel internacional, dice que la dexametasona ayuda y usamos dosis altas. Por ejemplo, yo para un paciente COVID complicado puedo usar 8 miligramos de dexametasona endovenosa cada 8 horas, que es una dosis muy alta que no la uso cada vez, digamos. Pero en esas enfermedades que tienen tanta reacción inflamatoria, que en realidad está perjudicando al paciente, sí se puede usar. Bien, y hasta, como les digo, llegar al punto de usar inmunosupresores. Antes de que nosotros usemos corticosteroides e inmunosupresores para este tipo de vasculitis, las personas se morían. ¿Por qué? Porque estos nodos que están creciendo en las paredes de los vasos se iban obstruyendo hasta que el vaso quedaba totalmente obliterado y afuncional. Entonces los pacientes se morían, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos más libertad de usar estos medicamentos que nos defienden de nuestro cuerpo mismo, de la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo. Entonces, hasta ahí hemos visto la poliarteritis nodosa. Ahora vamos a ver otra enfermedad común que son la arteritis temporal de células gigantes. Esta temporal no se refiere al tiempo, no es que es una arteritis de corto tiempo, no, sino que ocurre en la arteria temporal, la que tenemos en nuestra cabeza. ¿No es cierto? La arteritis temporal es la vasculitis más frecuente. Yo nunca la vi, capaz, porque no la diagnostiqué, nunca la vi, capaz alguna vez la vea, pero es la vasculitis más frecuente. Es un trastorno inflamatorio focal de las arterias medianas y grandes, principalmente aquellas que son ramas del callado aórtico. Y dentro de estas ramas, las principales son las que están relacionadas con las carótidas y sus ramas principales. De entre las ramas principales de la arteria carótida vamos a tener a la arteria temporal superficial, que está por acá, también a la arteria vertebral, que está dentro de las ces de nuestras cervicales, y también a la arteria oftálmica, que es la arteria que va a irrigar los ojos. Entonces, según a qué arteria esté afectando, vamos a tener la clínica, ¿no es cierto? El trastorno evoluciona hasta afectar toda la pared arterial, con necrosis focal e inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleares. ¿Cómo es el diagnóstico? Con biopsia, únicamente con biopsia. Se desconoce la causa,
como se estarán dando cuenta, todas las vasculitis nos falta mucho estudio acerca de ellas porque son muy difíciles de diagnosticar, pero se ha sugerido un proceso autoinmunitario, con una respuesta inmunitaria inicial mediada por células T. Entonces, como les decía, se puede hacer una biopsia. En la biopsia, ¿qué es lo que vamos a ver? Justamente estas células gigantes multinucleares. Generalmente en los vasos sanguíneos, en el endotelio, en las células musculares lisas, no tienen tantos núcleos. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta tinción, estos puntitos rosaditos son núcleos. Pero como están tan esparcidos estos núcleos, entonces se ve un color como rosadito salmón, clarito, ¿no es cierto? En cambio, en el lugar donde hay una sola célula, que tiene muchos núcleos, entonces se va a ver de un color mucho más intenso, ¿no es cierto? Y la célula de al lado también tiene muchos núcleos. Entonces, por eso es que esta región que ustedes están viendo aquí, que es parte de la pared de la arteria oftal, la arteria temporal superficial, tiene demasiadas células y están enormes, células gigantes multinucleares. Y eso nos da el diagnóstico de arteritis temporal de células gigantes. Este trastorno a menudo es de inicio insidioso, como todas las vasculitis. No es que hoy tengo vasculitis y mañana me voy a enterar, no. Ocurre de a poco y dan muy poca clínica, muy inespecífica. Puede anunciarse por el inicio súbito de cefalea. Los pacientes van a experimentar cefalea intensa, además de sensibilidad sobre la arteria, que al tocarse la arteria les va a causar un dolor terrible, ¿bien? Inflamación y enrojecimiento de la piel de la zona, se puede volver como que colorada, sin necesidad de que hayamos apoyado, nos hayamos golpeado, va a cambiar de color, se va a volver más roja la zona, principalmente de la arteria temporal superficial. Además, como también afecta a la arteria oftálmica, podemos tener visión borrosa o diplopía. Bien, también podemos experimentar un dolor facial. Como pueden ver, los signos y síntomas de estas vasculitis son muy inespecíficos. Pero después de que ya le hemos dado calmantes, no tiene nada en el cerebro, no tiene hipertensión, no tiene, no sé, no tiene colesterol alto, entonces comenzamos a buscar estas patologías que no son tan comunes. ¿Qué más? Dice que hasta el 10% de estas personas que tienen arteritis de células gigantes desarrollan un aneurisma aórtico. Bien, o sea, está muy relacionada. Si hemos encontrado arteritis temporal de células gigantes en un paciente, directamente nos vamos a comenzar a buscar aneurismas. Bien. Aneurismas es un tema muy, muy apasionante, pero que lo vamos a ver en otro capítulo aparte. Es por eso que no voy a explicar mucho de esto. Bien, entonces, si tenemos un paciente diagnosticado con arteritis, de una vez e inmediatamente tenemos que descartar aneurismas aórticos. Bien, un aumento característico en la velocidad de eritrosedimentación y la PCR y biopsia de la arteria temporal. El aumento de velocidad de eritrosedimentación y PCR ocurre en todas las enfermedades inflamatorias. Lupus eritematoso sistémico, COVID, hasta con un infarto se eleva la eritrosedimentación y la PCR. Entonces eso no nos da un diagnóstico. Lo que sí nos confirma, la única forma de confirmar el diagnóstico es haciendo una biopsia de la arteria temporal. El tratamiento va a incluir dosis altas de corticosteroides, como ya habíamos visto con el otro, ¿no es cierto? Como son enfermedades inflamatorias sistémicas, entonces un corticosteroide sistémico nos va a ayudar a desinflamar las arterias y de esa manera disminuir los signos y síntomas. ¿Bien? Antes que las personas con ese trastorno fueran tratadas con corticosteroides, casi el 80% de estas personas desarrollaba ceguera, cuando la arteritis era de la arteria oftálmica, ¿no es cierto?
y también por el compromiso de la arteria ciliar posterior. Entonces, hoy en día, como les digo, sí podemos ser un poquito más agresivos en esos tratamientos, ¿no? Obviamente, pero siempre teniendo un control de que no sea demasiado para el paciente.